Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Ana y hoy os traigo un vídeo muy especial. Estamos en Altea, pero no solo vamos a visitar esta cúpula del Mediterráneo, vamos a ir a 3 ciudades y pueblos hoy: Altea, Albir y Benidorm, para ver las playas de estas zonas, conocerlas un poquito mejor y así poder elegir cuál nos gustaría visitar más. Puede ser que este año o en vuestras próximas vacaciones. Empezamos en Altea. Altea, como podéis ver, es una ciudad costera que se sitúa entre Calpe y Benidorm, pero más cerquita de Benidorm. Es un pueblo no muy grande, pero tiene todo lo que es necesario para la vida. Y desde hace muchísimos años, incluso décadas, es el sitio más preferido, tanto de extranjeros como de españoles. Tiene un casco antiguo precioso que también visitaremos en breve en los futuros vídeos. Y esta es la primera línea del pueblo. Como podéis ver, esta es la playa y es ahí donde nosotros nos dirigimos. Es muy interesante ver que la playa básicamente se divide en 2 partes. Una que es para la zona un poquito más deportiva y obviamente tiene más arena, tierra para poder jugar al fútbol, al vóley de playa o a cualquier otro deporte que quieran. Y a partir de más o menos la mitad de la playa empiezan unas piedras tremendas. Nos vamos un poco más para allá, vamos a adentrarnos más hacia el centro de la playa para poder enseñarosla mejor. Ahora mismo obviamente nos hemos sentado en una de estas playas en Altea, que es La Roda. Todas las playas de Altea tienen bandera azul, por cierto. Las 3 principales son La Roda, que es esta de aquí, es la zona de Cap Blanc, que está un poco más hacia el final de Altea, hacia Calpe, y el Espigó, también otra playita no muy grande. Están construyendo nuevas playas en Altea, más hacia el final de la ciudad también, pero llevan lo mismo que llevan todas las playas de aquí, que son estas rocas. Las rocas son enormes, la verdad. La playa de Altea no es como la playa del Albir, que también la veremos en breve. Todas las piedras aquí son bastante grandes, por lo tanto es difícil de andar, sobre todo para los niños, y la mayoría de la gente que viene aquí a la zona utilizan unos zapatos especiales para el agua y para la zona de piedras, porque así es más fácil andar por aquí. También quiero decir que, por ejemplo, en esta zona lo que vemos es que no hay ni un solo sitio con tumbonas de pago. Es muy importante saberlo porque mucha gente está buscando comodidad, mucha gente está viniendo pensando que van a venir aquí, van a coger una sombrillita, una tumbona y van a pasarlo genial, pero no es así. En esta playa, los años que yo llevo viviendo aquí, que son más de 8 ya, yo nunca he visto tumbonas de pago. Siempre ha sido una zona más residencial, más tranquila y obviamente gratuita. Pero eso no quita de que esta playa es estupenda, aparte de piedras y también aparte de que es bastante profunda. Por lo tanto, yo personalmente no recomendaría venir aquí con niños que todavía no saben nadar. Lo que se trata de la temperatura y la comparación con la temperatura de otras zonas del agua es bastante curioso, porque en Altea, aquí mismo, ahora, a día 4 de septiembre, estamos hoy, o 5, la temperatura del agua es de 27 grados y estamos a principios de septiembre ya. Entonces, bandera azul está aquí, por supuesto, el agua está súper limpia. Ahora os lo enseñaré en breve, pero tenéis que saber que las piedras de esa zona son las más grandes de las 3 zonas que estaremos viendo ahora.
también es bastante importante saber qué es lo que hay cerca de la playa la cual vais a visitar. Por ejemplo, aquí en la zona tenemos un montón de bares, restaurantes, taperías. Hay incluso una farmacia justo aquí enfrente mía por si necesitáis crema solar, tiritas, cualquier cosa que necesiten para picaduras de medusas, lo que sea, la podéis encontrar aquí. Hay muchísima variedad de distintos restaurantes, cafeterías, algo para picar, para comer, así que lo tenéis todo muy a mano. El autobús número 10 para a principios de la playa al lado del puerto, o si no en la calle continua justo ahí para el autobús número 10 que va desde Altea hacia Benidorm y viceversa, el que podéis coger si queréis utilizar el transporte público. Bueno, hemos cambiado de ubicación y ahora estamos en nuestra queridísima playa del Albir, el pequeño pueblo del que estoy enamoradísima. Es un pueblo donde íbamos viviendo ya casi una década y jamás lo cambiaría por nada. Vamos a ver si encontramos un sitio donde sentarnos y así os cuento un poquito más. Esta es la playa de nuestro querido pueblo Albir. Como podéis ver, es un poco distinta de la que acabamos de ver en Altea y ahora os cuento en qué se diferencia. He encontrado un pequeño rinconcito aquí en la playa del Albir para poder sentarnos y hablar un poquito más, contaros un poco más sobre esta preciosa playa. La playa del Albir, como podéis saber, está situada en un pequeño pueblecito del Albir que luego os enseñaré un poco más de capturas, de lo que tenga. Es un pueblo precioso, muy turístico, muy tranquilo a la vez, porque la gente que viene aquí busca un poquito más de tranquilidad, vienen con familias, con niños. Por lo tanto, aquí no hay tanto ajetreo como puede haber en Benidorm y en grandes ciudades, lo que es sin duda un plus. Y esta playa básicamente es la única que tenemos aquí en el Albir. Sí que es verdad que hay algunas calas, pero no son calas oficiales para bañarse, simplemente la gente local va ahí y se baña porque hay muchísima menos gente. Esta playa también tiene bandera azul y de hecho la tiene desde hace muchísimos años ya y nunca ha bajado de calidad. Quiero hablar sobre el tema de medusas, de picaduras y todo lo demás, por lo que sé que muchísima gente está preocupada, sobre todo si vienen con niños o ellos solos por el tema de alergias o lo que sea. Normalmente aquí en el Albir no solemos tener alertas de medusas. Sí que es verdad que algunas personas han hablado en redes sociales, por ejemplo, ay, me ha picado una medusa aquí en el Albir, me ha picado aquí en el Albir, pero hay gente simplemente que se mete mucho más allá de lo que es la zona de playa, en más profundidad, nadando, practicando natación, por lo tanto ahí obviamente sí que puede haber algo. Pero alertas como tal, como suele haber en distintas zonas sobre cantidad de medusas, no. Aquí no hay medusas ni en la orilla, ni se las saca el mar hacia la playa. No, esto no suele pasar aquí en el Albir, que es lo bueno que tenemos en esta zona, porque estamos muy resguardados por las montañas, por el Parque Natural del Albir, de la Sierra Helada, y por esta zona. Por lo tanto, no solemos tener ese tipo de problemas. El tema de agua, de la temperatura del agua. El agua aquí está más fresquita de otras zonas que estamos visitando hoy. Por ejemplo, en Altea hemos dicho que el agua está a 27 grados más o menos, lo que es estupendísimo, vamos, para septiembre. Pero aquí en el Albir suele estar ahora mismo entre 26 y 26 y medio, por lo tanto es medio o 1 grado de diferencia. Alguien puede decir que bueno, eso no es mucho, pero creedme, si visitáis en los días seguidos varias playas de la zona, vais a notar la diferencia y bastante. Lo que se trata de la playa en sí, quiero decir que las piedras aquí son mucho más pequeñitas. Ahí hemos visto que son rocas auténticas, ¿vale? Y aquí son piedrecitas así, lo que no es tan complicado para andar. Sí que mucha gente sigue llevando las zapatillitas, las botas, esas chanclas, como queréis llamarlas, seguro que tienen un nombre, pero ahora mismo no caigo en él.
las de goma para llevar en la playa. O si no, andamos descalzos porque la verdad que es un buenísimo masaje para los pies. Cerca de la orilla, las piedrecitas esas que ya son chiquititas se vuelven aún más pequeñas y son como, a ver si aquí puedo excavar un poco y encontrarlas. Miren, son así. O sea que son piedrecitas muy chiquititas, prácticamente arena. Y en alguna zona también aislada sí que hay un poco más de arenilla. Esta playa sí que hay zona de hamacas, o sea de tumbonas mejor dicho. Os voy a girar un poquito más para que lo podáis ver. Mire, ahí está la zona de tumbonas. Las tumbonas este año tienen distintos precios. Antes, hace años, solían valer más o menos 4 euros una tumbona y 4 euros una sombrilla, o 3 incluso, por lo menos aquí en la playa. Ayer he visitado Benidorm y hoy lo vamos a visitar también con vosotros. Los precios de tumbonas son más altos. La tumbona vale 6 y la sombrilla vale también 6 euros, pero los podéis tener todo el día entero hasta las 7 de la tarde. Hasta las 6 o 7, dependiendo si es un día laboral o es un festivo o fin de semana. Por lo tanto, aquí en el Albir, a diferencia de Altea, sí que tenemos tumbonas de pago. Lo mismo pasa con Benidorm. Y así se ve nuestra playa hoy. Hoy es de hecho sábado, lo estoy grabando el sábado como ya os he comentado, por lo tanto podéis ver que aunque muchísimos turistas ya se han ido, pero la gente local y la gente que viene para el fin de semana se quedaron aquí. Incluso algunos barquitos más han salido hoy a navegar. Vamos a ver si me puedo acercar un poquito más al agua para poder enseñárosla. Y luego veremos qué clase de barecitos y chiringuitos hay. ¿Veis lo que os he estado comentando? Aquí la playa, justo al inicio de la playa es casi todo arena. Y luego ya empiezan las pequeñas piedrecitas por aquí. Y el agua está cristalina. No sé si lo podéis ver en la cámara, pero espero que sí. Está totalmente transparente. Y aquí justo al lado de nuestra preciosa playita tenemos un montón de variedad de bares, de tapas, restaurantes, heladerías, algo para picotear, para comer. Hay también algunas tiendecitas sueltas. Por lo tanto, lo tenéis todo por aquí. Hay más bares ahí hacia la avenida principal, hay farmacias, bancos, cajeros, todo lo que podáis necesitar. Y está todo, como podéis ver, en la primera línea. Es nuestra preciosa playa del Albir y ahora nos vamos a Benidorm. Hemos llegado, mis queridos, a Benidorm, a la playa de Levante, y tengo que decir que la arenita sigue quemando con bastante intensidad. Como veis, hay un montón de gente todavía en los bares de atrás y en la playa en general, así que todavía seguimos con muchísimo turismo a pesar de que hemos llegado a septiembre. Hemos llegado a la playa de Levante y os voy a contar por qué las playas de Benidorm me gustan un poco más que, por ejemplo, la playa de Altea o del Albir. Pero primero os voy a enseñar el ambiente que hay aquí. Bueno, la arena está quemando a más no poder. De hecho, hay una sensación de dolor tremendo debajo en mis pies, por lo tanto tendré que seguramente ir hacia la orilla, refrescarme un poquito. Me he sentado debajo de las palmeras porque todavía hace muchísimo sol y muchísimo calor. Es mediodía hoy, pero sí, lo bueno es que podréis ver un poquito la playa y también lo que está pasando en Benidorm. Bueno, las playas de Benidorm, las que tenemos, las más conocidas, obviamente son la playa de Levante y la playa de Poniente. También está la cala de Malpàs, que está en el casco antiguo, en el precioso mirador. Es una playa cala porque reúne las dos condiciones.
Lo que pasa es que se llena tan rápidamente que la mayoría de gente ni va ahí, va directamente a la playa de Levante o de Poniente. Benidorm me encanta porque tenemos esto, tenemos arena y me he llenado de arena, perfecto, bueno, no pasa nada. Y me encanta justamente por eso, porque estas playas son de arena muy fina, no cuesta nada andar por ella, menos cuando hace muchísimo calor, eso sí, hay que ir con chanclitas hasta el sitio donde os vayáis a tumbar o a sentarse. Por lo demás, me absolutamente encanta, tanto la playa de Levante como la playa de Poniente. No son tan profundas, las aguas no son profundas para nada, por lo tanto es muy bueno ir con los niños, incluso con bebés, o para la gente que no sabe nadar y no se quiere adentrar muchísimo dentro del mar, es perfecto para ello. El único pero que le puedo encontrar a esa playa de Levante, la de aquí, es que hay rocas muy profundas que estaban enterradas en la arena, pero con los temporales, con el viento, con todo, se ha ido llevando poco a poco la arena de ahí y ahora se han expuesto. Sobre todo pasa en el principio, en el inicio de la playa de Levante, aquí en el Rincón de Loix. Más hacia acá, hacia el casco antiguo, ya no suele pasar tanto, pero por lo demás son unas playas perfectas. En la playa de Poniente incluso el agua está más calentita aún, no hay ni medusas. De hecho, aquí hay momentos en el año, sí que es verdad que hay alertas por medusas, y también sobre todo en invierno, cuando el tiempo es un poco más fresquito, nosotros incluso encontrábamos medusas moradas, las encontrábamos en el agua o en la orilla del mar, simplemente ahí. Por lo tanto, sí que hay medusas, sí que puede haber, pero siempre hay que llevar consigo para las picaduras de insectos, y también ayudan para picaduras de medusa, y mirar debajo de los pies, mirar en la orilla si alrededor no las hay, y si las hay, pues es mejor buscar otro sitio o bañarse con muchísimo cuidado. Lo bueno de Benidorm es que la temperatura del agua es la más alta de aquí de la zona. Puede ser que en Alicante capital sea un pelín más alta todavía, pero como estamos hablando de esas tres playas, solo son estas tres: Altea, Albir y Benidorm. En Benidorm, temperatura del agua, de hecho, mañana va a alcanzar 28 grados. Hoy está en sobre 27 y medio. Se vuelve a calentar porque hemos tenido algunos días nublados con un poco de lluvia. Se ha refrescado, pero ahora se vuelve a calentar de nuevo, lo que es estupendo porque todavía nos quedan unas semanitas cuando podremos bañarnos tranquilamente y cuando no haya tanta cantidad de gente como hubo todo este mes de agosto. Aquí en Benidorm también hay esas banderas casi en cada playa, las tienen las más famosas, como ya os he comentado, esta playa de Levante, la playa de Poniente y la cala de Malpàs. Lo que es muy importante, como os he dicho, todas las playas de aquí son de arena súper finita, la podéis ver por aquí, y es estupendo porque no hay que llevar las botas esas de agua que se ponen, las chanclitas especiales de goma para proteger los pies. Aquí se puede estar estupendamente, pero sí que entiendo, sí que es verdad que hay gente que son más fan de playa de piedra y otros de arena. Como de todo, hay 1001 opiniones. Lo que son las hamacas, ¿vale? No sé por qué las sigo llamando hamacas si son tumbonas, no lo sé, pero vosotros me entendéis, ¿verdad? La playa de Levante y la playa de Poniente todas tienen ciertas zonas que son de tumbonas de pago y de sombrillas. Aquí las han puesto esta vez en color cremita. Hay algunos que son de color azul, pero yo sí que he visto en otras playas que eran de color cremita, que me gustan más sinceramente, pero bueno, eso ya cada uno. Y por ejemplo, la zona de ahí es de hamacas, todo lo demás, todo este barrido, vamos a hacer un barrido pequeñito. Toda esa zona es de tumbarse, como puedes ver, y hasta allá al final de la playa o a principio de la playa, depende de dónde vayáis, de qué dirección mirar. Hacia Rincón de Loix también hay otra zona de tumbonas bastante amplia. Como os he comentado, el precio de la tumbona y de la sombrilla son 6 euros este año. Los años anteriores sí que es verdad que han sido más baratitas, pero este año se ve que ha tocado la crisis y han dicho vamos a subir 1 eurito o 2 los precios aquí también. Pero como podéis ver,
aquí en esta parte hay muchísimo sitio, no hay problema con mantenimiento de distancia de seguridad, está todo correctísimo, la gente viene, se mantiene la distancia, incluso hay sitio en la primera línea de la playa, por lo tanto sí que se puede venir sin ningún problema, no hay problema de aforo como hemos visto hoy en la playa del Albir, pero también es verdad que este es el último fin de semana que tenemos aquí con tantos turistas, con niños sobre todo, porque empieza el año escolar, la semana que viene los niños vuelven al colegio, por lo tanto ya no va a haber tan maxificado, ya no va a ser tan maxificado todo aquí, va a ser más tranquilito, así que va a haber incluso más sitio libre en la playita. De todas las playas que os he comentado hoy, la playa poniente de Benidorm probablemente es mi favorita. ¿Por qué? Porque primero es una playa de arena, no es tan profunda, por lo tanto es ideal para ir con los niños, es más calentita que otras zonas de nuestra área de aquí, de Altea y de Albir, por lo tanto es aún mejor. Y la playa de Poniente es más tranquilita porque aquí en la zona de Levante sobre todo hay turistas internacionales, los que se mueven sin coche. La playa de Poniente es más fácil el acceso con el coche, es verdad, con el autobús y con el transporte público es muchísimo más complicado, por lo tanto hay menos gente y es mucho más tranquilo, relajante, no hay tantos problemas para encontrar el sitio o para aparcar ahora mismo. Por ejemplo, en agosto sí que tuvimos este problema, pero ahora ya no. Así que mi playa favorita es la Poniente de Benidorm. Si vosotros habéis estado aquí en la zona o si vivís por aquí, escribidme porfa en comentarios qué zona, qué área y qué playa es la vuestra número 1 y porque sería muy interesante saber qué preferencias tiene la gente cuando se viene aquí de vacaciones. Y ahora vamos a ver un momentito el agua. ¿Qué tal está el agua aquí en la playita de Levante en Benidorm? Aquí podéis ver lo que os he comentado anteriormente, las rocas que hay en la playa de Levante. Estas rocas no existen en la playa de Poniente, que está justo ahí al final, por lo tanto, si os molesta directamente os sugiero ir a la playa de Poniente o a otras zonas donde no hay tantas rocas. Pero para ver la calidad del agua es estupendo porque podemos ver que es transparente. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado al final de este vídeo. Espero que tengáis un estupendísimo y positivo día de hoy y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo con más cositas interesantes. No olvidéis a darle al botón de suscribir, darle al like y seguid nuestro canal, activad todas las notificaciones porque así YouTube os avisa cuando se publique nuevo vídeo en nuestro canal. Os deseo un estupendo día. Adiós.